Decíamos que la lineal viene siendo y igual a bx más a. Tenemos el ajuste logarítmico, que es y igual a b logaritmo de x más a. Tenemos el exponencial, que es y igual a ac más bx. Perdón. Y el parabólico y igual a x cuadrada más bx más a, ¿sí? Bien, estos son las ecuaciones para alinear o para ajustar, como dijimos, nuestras curvas y nuestros puntos que nosotros tenemos. Y bien, pues aquí tenemos las regresiones. Bien. Como regresión lineal. Como regresión lineal aquí vemos que puede ser una línea recta. Sí, aquí tenemos disperso, ya sea positiva o negativa, ¿verdad? Hemos dicho que puede ser en este sentido o puede ser en el lado negativo o en el lado positivo. Tenemos una relación exponencial, aquí va siguiendo una curva. Va siguiendo una curva, ¿sí? O sin una relación, toda dispersa, totalmente dispersa. Cuando no hay relación, pues es un poquito más difícil hacer un pronóstico, ¿sí? Sin embargo, cuando es exponencial o logarítmico o lineal, bueno, pues tenemos algunas ecuaciones que podemos nosotros pronosticar, ¿sí? Es lo que podemos hacer. Bien. A ver, más. Bien, un diagrama de dispersión es una de las herramientas básicas de control de calidad que incluyen además el histograma, el diagrama de Pareto, la hoja de verificación, los gráficos de control y nuestros flujogramas, ¿sí? Lo que tenemos aquí se conoce como las 7 herramientas de calidad. Ustedes lo van a ver un poco más adelante en control estadístico de la calidad. Y créanme que este tipo de herramientas son muy útiles ya a nivel industrial o a nivel cualquier comercio. Son muy interesantes, muy aplicables, sobre todo lo que es el diagrama de Pareto, que probablemente ustedes lo vieron en estadística. Un diagrama de dispersión puede sugerir varios tipos de correlaciones. Ya lo acabamos de ver entre las variables que intervienen, ¿sí? Pueden diferentes correlaciones. ¿Cómo vamos a elaborar un diagrama de dispersión? Bueno, pues aquí viene unos pequeños pasos para elaborar nuestro diagrama de dispersión, los cuales, dice, obtener la tabla de pares de valores con valores máximos y mínimos de cada variable. O sea, ¿qué quiere decir? Vamos a tomar un valor en X y un valor en Y. Si nosotros vemos hacia atrás, bueno, pues aquí está, ¿verdad? Aquí yo tengo una escala en el eje X y una escala en el Y. Puede ser cualquier tipo de escala, piezas contra defectos, semanas, contra producción, ejes, ¿verdad? Para que nosotros podamos, pues, básicamente, graficar, ¿sí? Bien. Ok. Situar las causas sospechosas o sospechadas del eje horizontal, digamos, una característica de calidad. Dibujar y rotular los ejes verticales y horizontales, lo que les decía, puede haber ventas contra pesos, defectos contra piezas, etcétera. Trazar el área usando círculos concéntricos de pares de datos idénticos, poner título gráfico, identificar y clasificar los modelos de correlación y comprobar las posibles fallos de los análisis. Bien, aquí viene algunos pasitos.
Y bueno, ya dijimos que los diagramas pueden ser correlación positiva, correlación negativa y una correlación no, no lineal. Disculpenme, permítanme un segundo. Ya en ese cambié de sonido. Permítanme un segundo. Okay. Sí. De esto que está explicando, ¿tenemos que ir haciendo apuntes o con lo que usted sube en la plataforma ya uno lo revisa? Con lo que está en la plataforma, lo vemos. Digo, si ustedes quieren hacer una anotación, ahora prácticamente es pura cuestión teórica, todavía no vemos ningún problema, pero pues realmente pueden basarse ustedes totalmente en la información que está en la plataforma y en los libros que les puse por ahí. Y básicamente se podría, si es algún problema, bueno, pues ya. Bien. Nuestras líneas de tendencia, ya dijimos que puede ser positivas, negativas. Y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿verdad? Directamente a nuestras ecuaciones, que es lo que nos interesa para tener nuestra relación. Todo esto que vemos aquí, bueno, pues es cuestión teórica que vamos a estudiar para poder entender un poco mejor. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de un diagrama de dispersión? Las desventajas, ventajas. Y como una conclusión, bueno, dice, su utilización será beneficiosa para el desarrollo de los proyectos abordados por equipos de mejora. O sea, muchas veces nosotros elaboramos para pues algún proyecto especial o específico, ¿verdad? Todo esto que vamos a ver o que ya estamos viendo es con el como que de hacer una correlación lineal. Miren, voy a amplificar esta grafiquita poquito. Y aquí está, ¿verdad? Básicamente, aquí tenemos nuestra línea. Esto es a lo que nosotros queremos llegar. Estos puntos dispersos, como lo vimos en la poca teoría que vimos ahí, y en el eje X dice años de experiencia, ¿sí? Contra salario. Realmente nuestro salario va en base a los años de experiencia, a nuestra preparación, o qué, o sea, aquí, bueno, pues nosotros vemos en el eje X los años de experiencia de un trabajador contra su y una línea de ajuste, o sea, por ejemplo, en los años de experiencia en el año 1, bueno, pues aquí está un salario, en el año 2, en el año 3, así sucesivamente. O imagínense que son años en la empresa contra vacaciones, ¿verdad? Entonces aquí vamos viendo cómo se va a representar. Aunque las vacaciones ya están establecidas, bueno, aquí podemos hablar años de experiencia contra salario. Entonces, nosotros vamos a tratar de llegar estos puntos dispersos a esta línea. Bien. Y bien, pues aquí tenemos nuestra ecuación general para una regresión lineal simple, ¿sí? Regresión simple, o sea, una ecuación de primer grado. Entonces, esta ecuación y igual a más bx es a donde yo voy a llegar esta línea, ¿sí? Esta línea. Yo la voy a tratar de ajustar a que todos estos puntos caigan en esta línea. Obviamente es un pronóstico. Es un pronóstico que yo voy a tratar de simular, ¿verdad? De que este punto este punto se alineen. Obviamente va a haber una pequeña variación porcentual, pero al menos tenemos una directriz, ¿de acuerdo? Hacia dónde movernos. Entonces,
Dice y igual a A más BX, donde y se lee prima es valor pronosticado, o sea, este es el valor pronosticado de la variable y para un valor seleccionado de x. Si x vale tanto, y vale tanto, me regreso. Si x vale tanto, y vale tanto. Recuerden ustedes geometría analítica, ¿verdad? Geometría analítica. Entonces, si x vale tanto, y vale tanto. Variable dependiente y variable independiente. A es la ordenada en la intersección del eje. Es la ordenada. Es decir, el valor estimado de y cuando x es igual a 0. Fíjense, por ejemplo, para esta expresión y' igual a más bx. Si x vale 0, ¿cuánto vale y'? Y' vale a. ¿Por qué? Porque b por 0, 0, ¿verdad? Entonces, y' es igual a a. Entonces, por eso me está diciendo que es el valor, ¿sí? De la ordenada, ¿sí? Cuando x vale 0, y igual a. Cuando tenemos nosotros un valor de x y un valor de la pendiente, pues entonces va a ir de alguna manera creciendo el valor de y. B es la pendiente de la recta o el cambio promedio de y por unidad de cambio en la variable independiente x. O sea, mientras más aumenta x, pues y puede ser mayor o menor dependiendo del signo que tengamos aquí. ¿Sí? B vale un valor, entonces yo voy a dar que x es la variable independiente para que finalmente y' dependa del valor de x. Y x es cualquier valor seleccionado dentro de la variable independiente. En general, los valores de a y b en la ecuación de regresión se denominan coeficientes de regresión. A y b se denominan coeficientes de regresión, ¿sí? Estimados, o también coeficientes de regresión, nada más tal, ¿verdad? Coeficientes de regresión estimados o coeficientes de regresión, cualquiera de los dos. Bien. ¿Cómo vamos a encontrar ese valor de B y cómo vamos a encontrar ese valor de A? ¿Sí? Mi incógnita es A y mi otra incógnita es B. ¿Por qué? Porque X de alguna manera conozco y Y va a ser la variable Bien. Decimos que B, pendiente de la B es igual a N, que multiplica la sumatoria de X por Y, cierra paréntesis, menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y, sobre N, que multiplica la sumatoria de X elevado al cuadrado, menos la sumatoria de X, todo eso al cuadrado. ¿Sí? Aguas, aquí hay una diferencia, no es lo mismo sumatoria de X al cuadrado que la sumatoria de X al cuadrado, ¿sí? Sumatoria de X, únicamente el valor de X se está elevando al cuadrado y aquí toda la sumatoria. Entonces, aquí es una diferencia muy, muy, muy grande. Obviamente, cuando hagamos nuestro problema, vamos a ver cómo está, ¿verdad? Y para encontrar el valor de A, es igual a la sumatoria de Y entre N más B, que multiplique la sumatoria de X sobre N. Bien, este valor de B viene de aquí. Yo tengo que completar primero mi valor de B para poderlo poner aquí. O sea, yo no puedo completar A sin haber completado la B, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos donde X es el valor de la variable independiente, Y es el valor de la dependiente y N es el número de elementos de la muestra. Si yo tengo 10, bueno, pues N es igual a 10. ¿Sí? Entonces, el primer paso es calcular B, el segundo paso es calcular A. ¿Con qué datos? Con los datos que posteriormente vamos a ver. Entonces, recuerden, ya estoy calculando A y ya estoy calculando B para finalmente completar mi ecuación de regresión lineal, ¿sí? Ya sea estimada o directamente coeficiente de regresión. No sé si hasta aquí me logró explicar un poco. Un poco que sí.
Muy bien, Sí, un poco, dije. muy bien. Perfecto. Vamos a estar utilizando la Esto va a ser fórmula más esa, ¿no, claro. Inge? Y ahorita nada más vamos a ver la fórmula que vamos a utilizar. ¿Sí? Nada más. ¿Cómo vamos a calcularlo? Bien. Consideraciones básicas para la regresión lineal. Para aplicar correctamente la regresión lineal deben satisfacerse varias suposiciones. Número 1. Para cada valor de la variable X hay un conjunto de valores. Número 2. Las desviaciones estándar de todas las distribuciones normales son iguales. Número 3. Eso. Las medias de estas distribuciones normales se encuentran sobre la línea de regresión. Número 4. Los valores de Y son estadísticamente independientes. Esto significa que al tomar la muestra de un determinado valor de X, no depende de ningún otro valor de X. O sea, es independiente, ¿verdad? Esta suposición es especialmente importante cuando se toman los datos durante un proceso de selección de datos. Les hablaba por ahí la regresión lineal múltiple. Bueno, la regresión lineal múltiple es cuando tenemos Y igual a f de X, W y Z. O sea, cuando tengo dos o más variables. En este caso, como es regresión lineal simple, pues va a ser Y igual a f de X. Cuando hablemos de múltiple, va a ser Y igual a f de X, W, Z. Que esto, pues no es el caso, va a ser un poquito más adelante. Bien. Aquí tenemos un primer ejemplo. Vamos a verlo. A ver cuál es el procedimiento. El procedimiento es exactamente igual. Es el mismo procedimiento. Inclusive, vamos nosotros a trabajar en una hoja de... O sea, primero vamos a hacerlo arrastrando el lápiz, ¿verdad? A la tatachuga, a patita, arrastrando el lápiz. Posteriormente, lo vamos a hacer en Excel. Vamos nosotros a formular nuestras ecuaciones para que cuando le metamos datos, inmediatamente no lo calcule, ¿sí? Vamos a apoyarnos en Excel, pero obviamente primero vamos a arrastrar el lápiz, ¿de acuerdo? Muy bien. Dice, en la empresa Copiers Sales of America, ¿sí? La gerente de ventas recopila información respecto al número de llamadas telefónicas hechas y la cantidad de copiadoras vendidas para una muestra de 10 representantes de ventas. A la señorita Madeley, gerente de esta área, le gustaría ofrecer información específica referente a la relación entre el número de llamadas y la cantidad de productos vendidos. Utilice el método de mínimos cuadrados para determinar la ecuación lineal. ¿Qué quiere decir? Pues es un negocio que vende copiadoras, ¿sí? Son 10 agentes de ventas. Pues el gerente dice, bueno, a ver, yo voy a buscar la información. Por teléfono. Hay diferentes estrategias. Una es anunciarse por radio, anunciarse por televisión, llamadas telefónicas. Más nuevo ahora, pues las redes sociales, ¿verdad? Y ahorita las redes sociales son un impacto mucho mayor que la televisión. Entonces, dice, a la señorita Madeley, gerente del área, le gustaría información específica referente a la relación entre el número de llamadas